Y hoy estaremos conversando bajo el tema no solo creyentes, sino servidores. No solo creyentes, sino servidores. 1 Samuel 17:32 dice: y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra. Padre, en tu presencia continuamos y nos dependemos de ti. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a provocar. Y gracias por lo que vas a liberar en cada uno de nosotros. A ti daremos toda gloria y honra. Amén, amén y amén, amén. Se puede sentar, amada iglesia, y somos más que bendecidos por este privilegio. Quisiera hacerle una pregunta en la mañana de hoy. No espero su respuesta, pero respóndala a su corazón. ¿Cuántas veces el miedo nos ha detenido para hacer algo? ¿Cuántas veces el miedo nos ha detenido a hacer algo? Muchas veces personas están detenidos por el miedo. Miedo a que algo salga mal, miedo a que no logremos algo, miedo a que mañana, ¿qué pasará mañana? Miedo a perder esto, miedo a perder lo otro. ¿Cuántas veces somos influenciados por el miedo? Y quizás al día de hoy tú quizás puedes sentir ese miedo, de que quizás sabes que debes de hacer algo, pero el miedo no te deja hacerlo. Wow. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? No te sientas mal. No eres ni el primero ni el último que el miedo lo toca. Hay una historia en 1 Samuel 17 que todos conocemos, la historia de David y Goliat. Y en esa historia, ¿usted sabe qué? El miedo paralizó todo un ejército. No paró a uno. Desde Saúl a todo el ejército, dice el texto en 1 Samuel 17:11, Saúl y todo Israel tuvieron miedo y se turbaron. ¿Sabes qué, amada iglesia? Sí, el miedo nos paraliza. Pero usted sabe qué pasó en esa experiencia de Saúl y el pueblo de Israel. Es que hubo 40 días. Ustedes saben que son 40 días donde nadie se movió. 40 días donde nadie respondió. 40 días donde el ejército estaba paralizado. 2 veces al día venía Goliat y le decía: ¿dónde está que va a pelear contra mí? 2 veces al día. Quiere decir que lo hizo 80 veces. Nadie se movió. Nadie hizo nada. Pero ¿sabes qué? El problema no era Goliat. El verdadero problema, el enemigo, era la intimidación, era el miedo. Por eso que el texto nos enseña que tuvieron miedo y se turbaron. Pero ¿sabes qué? El miedo paraliza lo que Dios quiere mover. Por eso que antes que Dios derriba el gigante externo, tiene que derribar el gigante interno llamado miedo. Muchas veces queremos vencer gigantes externos, pero a veces hay gigantes internos que tenemos que trabajar. Y uno de ellos es el miedo. Por eso que muchas veces quizás nos podemos preguntar: ¿será que Dios me puede usar? ¿Será que Dios puede contar conmigo? Cuando a veces pensamos: no soy líder, no soy predicador, no soy experto, no soy como David. Pero ¿sabes algo, iglesia? David tenía algo que todavía Dios busca el día de hoy. ¿Usted sabe qué tenía David? Recuerde que era un pastor de ovejas. Todavía no era un general, no era un guerrero, no. Era un pastor de ovejas. ¿Qué tenía David que todavía Dios busca hoy? Disponibilidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien se vuelve disponible para Dios, Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Y es ahí donde descubrimos, amada iglesia, en ese valle que había un ejército, miles de personas con su rey, tratando de ver qué van a hacer con esa realidad. Salió de ahí del anonimato un pastorcito de ovejas. Y ese pastor de ovejas, sin armadura, sin rango, sin experiencia militar, se acerca a Saúl y le dice en Samuel 17:32, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dios no solo busca creyentes solamente, Dios busca servidores. Porque si se da cuenta, en el texto dice, tu siervo irá. No dice que fue el guerrero.
No dice que fue el pastor, no, tu siervo irá. Entonces, amada iglesia, en medio de este ambiente de miedo, apareció alguien que vio algo diferente. El primer principio que quiero depositarte en la mañana de hoy es que los servidores ven oportunidades donde otros ven problemas. Los servidores ven oportunidades donde otros ven problemas. ¿Sabes qué? Todo el ejército veía un gigante. David vio una oportunidad para que Dios se glorificara. ¿Sabes qué? La diferencia no era el tamaño de Goliat. La diferencia era la confianza y la fe que David tenía en su Dios. Había un David que confiaba en Dios. Había un ejército que creía en Dios, pero no confiaba. Oh my God. Empezando por el rey Saúl. Por eso tenemos que entender, amada iglesia, lo que otros ven como problema, la fe lo ve como oportunidad. Pero yo quiero darte un ejemplo de qué significa una oportunidad. Y es que, si se acuerdan de la experiencia de Mateo 14, donde vemos el proceso de Pedro y los discípulos en la barca, vemos que Pedro estaba en medio de la mar, era de noche. El viento golpeaba fuerte la barca, las olas sacudían la barca. Los discípulos estaban pensando cómo sobrevivir para que esa barca no se hundiera. Estaban pensando qué va a pasar, pero algo ocurrió. En el camino ven a alguien caminando hacia ellos. Y ese era Jesús. Ellos no lo identificaron rápidamente y se turbaron más todavía. No tan solo la barca se va a hundir, hay algo que viene para acá que no sabemos qué es. ¡Wow! ¡Qué cuadro! Pero ¿sabes qué, amada iglesia? En ese momento de crisis, Pedro hace algo diferente. Hay 11 con miedo, pero hay uno que piensa diferente. ¿Sabes qué hizo Pedro? Mientras todos veían peligro, Pedro ve una posibilidad y él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Oh my God. Pedro no estaba preocupado si está sobreviviendo o no está sobreviviendo. Él lo que está preocupado es que ahí viene alguien. Yo creo que es Jesús, pero tengo la duda. Pues vamos a ver si es Jesús. Si tú eres, envía que yo vaya a ti. ¿Cómo tú vas a estar pensando en una oportunidad en medio de que la vida está en riesgo? Oh my God. Eso es otra cosa. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque la gente se enfoca en la crisis y se anula. Pero cuando la gente se enfoca en la oportunidad, hacen la diferencia. Oh my God. Por eso, amada iglesia, yo te invito en esta mañana y te exhorto esta mañana. Pedro no ignoró la tormenta, pero no decidió definirla por su realidad. Salió de la barca y pisó lo imposible. Por un momento caminó donde nadie había caminado. ¿Sabes por qué? No siempre puedes cambiar la tormenta, pero sí puedes cambiar la manera en que enfrentas tus tormentas. Y Pedro decidió enfrentar su tormenta. ¿Sabes cómo fue? Caminando hacia Jesús. Él no decidió quedarse en la barca. Él decidió caminar hacia Jesús. Por eso es que Jesús estaba en medio de la crisis. Pero como Jesús estaba en medio de la crisis, esa crisis no era final. Era la oportunidad para que Dios se glorificara. Y sabes que hoy yo te quiero decir, la crisis que quizás hoy tú estás viviendo no es el final, es la oportunidad para que Dios se glorifique. De la misma manera que Dios se glorificó en Pedro, Dios quiere también obrar en tu vida. Cuando Pedro salió de la barca, no fue un acto de fe solamente, fue una respuesta de amor. ¿Sabes por qué? Porque un amor que confía, un amor que obedece y un amor que se mueve. Y es ahí que donde descubrimos, amada iglesia, no es un amor que se queda en palabra, no es un amor que observa desde lejos, no es un amor que sino un amor que se atreve a salir y buscar a otros. ¿Sabes qué, amada iglesia? Yo sé que los miedos paralizan, yo sé que las circunstancias son complejas, pero tu mejor decisión es confiar de lo que Dios va a hacer, es más grande que tu realidad. Por eso es mejor darle espacio a la oportunidad que Dios va a provocar en ti
que quedarte en la barca con el miedo de tu realidad. Por eso que hoy Dios te llama y te dice, amada iglesia, un siervo transforma el problema en propósito. Mientras el ejército veía un gigante, David vio una oportunidad para que Dios se glorificara. Pero ¿qué pasa? Esa fe de David no la consiguió de la noche a la mañana. Esa fe de David no la consiguió en la batalla. El segundo principio que quiero dejar a tu corazón es que los servidores son formados en lo secreto. ¿Por qué? Porque David le dice al rey Saúl, Dios estuvo conmigo cuando peleé con el oso y con el león. Dios estuvo conmigo cuando yo estuve cuidando las ovejas. Allí no había nadie, solamente Dios. Nadie aplaudió cuando yo gané al oso. Nadie aplaudió cuando yo vi al león. Nadie aplaudió cuando yo hacía mi tarea. Nadie estuvo ahí, pero el cielo estuvo ahí. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Dios forma a los servidores en lo secreto. Porque Dios va a formarte en lo secreto lo que va a manifestar en público. Tú no puedes ver en público lo que en lo secreto tú no has cultivado. Por eso es que para David fue normal decirle, aunque Saúl le quiso poner su armamento, su espada, todo eso, esto a mí no me cabe. Esto no está en mi diseño. Yo no necesito las herramientas tuyas. Ya yo tengo mis herramientas porque en el campo yo las cultivé, en el campo yo las trabajé, en lo secreto yo fui allí y Dios estuvo conmigo peleando contra el oso, peleando contra el león, peleando contra las circunstancias. Y en el secreto Dios me preparó. Por eso es que cuando David se enfrenta a Goliat, para él era una lucha más, no era un evento extraordinario. Porque el Dios que estaba en lo secreto lo iba a honrar en lo público. Por eso, amada iglesia, Dios prepara los hombres y mujeres para provocar cambios, para hacer la diferencia. Por eso es que hoy yo te invito, cuando una persona ha sido formada en lo secreto, está listo para hacer algo que puede cambiar la historia. Por eso que el tercer principio que te quiero enseñar en la mañana de hoy es: un siervo puede cambiar el destino de muchos. Un siervo puede cambiar el destino de muchos. Dice 1 Samuel 17:45, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando la piedra salió, no solo cayó Goliat. ¿Usted sabe qué pasó? Cuando esa piedra salió, impactó a Goliat, cayó el miedo, cayó la intimidación, cayó lo que tenía el ejército. ¿Y sabes qué? Que cuando cayó Goliat, activó al ejército y el ejército fueron detrás de los filisteos. Quiere decir que una acción de uno provocó que un ejército que estaba paralizado se activara. ¿Sabes qué? Dios está buscando a uno que le crea, que fue desarrollado en lo secreto y le crea al Dios que lo va a usar en lo público. Por eso, amada iglesia, es el momento donde Dios nos invita a que podamos entender que Dios no está buscando multitudes para empezar algo. Dios está buscando a uno que le crea. Dios está buscando a uno que le crea. Todo cambia porque alguien dijo, aquí estoy. Pero ¿sabes qué? Hay otra experiencia poderosa en la Biblia, que se encuentra en la experiencia de los milagros de los panes y los peces en Juan capítulo 6. Y en esa experiencia vemos que un niño tenía 5 panes y tenía 2 peces. Habían todos los discípulos que decían, eso no es suficiente, aquí hay miles de personas. Pero había un niño que le dijo a Jesús, no es mucho, pero te doy en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú le das lo poco en las manos de Dios, Dios lo convierte en mucho. Dios no depende de cuánto tú tienes. Dios lo que necesita es tu disponibilidad de darle lo que tú tienes. Él no se preocupa si tienes o no tienes. No. Si tú le das tu disponibilidad, Él pone lo demás. Por eso, amada iglesia, ¿cuántas veces te limitas a hacer algo porque piensas que no estás capacitado o capacitada? ¿Cuántas veces piensas que quizás no es tu momento, no es tu tiempo? Quizás las circunstancias te están abrumando y no puedo ahora, es imposible. Dios no está contando por tus capacidades. Dios lo que quiere es tu disponibilidad. Tu disponibilidad. Y es ahí donde vemos, amada iglesia,
Cuando alguien dice, aquí estoy, no solo cambia su historia, despierta a toda una generación. ¿Por qué? Porque ese 5 panes y 2 peces provocó que una multitud conociera el poder de Dios. Pero hubo uno que estuvo dispuesto a dar lo poco para que Dios le hiciera el milagro. ¡Wow! Pero, amada iglesia, David nos enseña algo poderoso, que es la valentía que contagia. Hay una historia, no es una historia, es mi experiencia personal. A mí me gustan los deportes, yo juego baloncesto, pero en high school hubo un día en particular que la maestra del coro se acerca al equipo de baloncesto y le dice, necesito un valiente que haya la audición del coro. Y nosotros discutiendo todo eso dijimos, esto es imposible. O sea, nosotros lo que jugamos es baloncesto. Nosotros nos divertimos jugando baloncesto, no cantando. Pero la directora dijo, necesito un valiente. En ese momento los amigos discutíamos, no vamos a perder el tiempo, vamos a seguir jugando. Pero vino un muchacho y dijo, yo creo que tenemos que complacer a la maestra, porque la maestra siempre nos deja salir temprano para ir a los torneos y no nos regaña. Hay que honrar a la maestra y apoyar a la maestra. Ella quiere que vayamos, vamos a hacer la audición, lo más seguro vamos a fallar la audición. O sea, vamos a complacerla porque nos ayuda. Hay que mantenerla contenta, ustedes saben. Pero en ese momento, amada iglesia, fuimos 8 a hacer esa audición y ese valiente que nos tuvo ahí a todos empujando, vamos a ayudar a la maestra. Y yo, vamos allí. Entonces, ¿sabes qué pasó? Fuimos los 8. Eran como las 4:30, ahí llegamos todos en pantalones cortos y camisa, sudados, después de haber practicado. Y la maestra dice, wow, no pueden venir de otra manera, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y en ese momento la maestra comienza el proceso de audiciones, ahí estaba, la mayoría eran niñas, porque todos los coros eran todas niñas, solamente 1 o 2 varones y cuidado. Y cuando vieron que llegaron esos 8 varones, dice, wow, hay fiesta en los cielos ahora. Pero en ese momento vino la audición. ¿Y saben qué pasó? Los 8 pasamos la audición. ¿Qué problema el nuestro ahora? Después viene la maestra y se acerca a nosotros y nos dice, pasaron la audición, ya no se pueden rajar. ¿Por qué? Porque vamos para Canadá. ¿Para dónde? Vamos para Canadá, un festival de coro. ¿Qué? Yo lo que quiero es jugar baloncesto. Y en ese momento vino la experiencia que llegamos a Canadá. Fuimos al coro, el festival espectacular, uno de los eventos más poderosos de mi vida, un coro de casi 5,000 personas, en un teatro que eso era otra cosa. Pero viene y se acerca el muchacho que nos había dicho, nos motivó a ir al coro, nos dice que en esa experiencia llegamos al Niagara Falls, y el muchacho nos dice, cuando estamos en Niagara Falls, dice, gracias a mí están en Niagara Falls, si no estuviese jugando baloncesto. Lo que hace un valiente provocó que 8 jibaritos llegaran a Niagara Falls. Por eso, amada iglesia, Dios busca un valiente. Alguien que quiere que provoque algo diferente. Por eso que el último principio que quiero dejarte en la mañana de hoy, amada iglesia, es que el sí que lo cambia todo. 1 Samuel 17:32 dice, y dijo David a Saúl, tu siervo irá. ¿Sabes por qué? Porque cuando decimos sí a Dios, activamos el poder de Dios. Cuando decimos sí a Dios, el favor de Dios nos cubre, la dirección de Dios nos cubre, la fuerza y la autoridad espiritual nos cubre. Por eso, amada iglesia, Dios no peleó por su fuerza. Él dijo, en el nombre de Jehová, yo voy. Quiere decir que Él no peleó, sino que Dios peleó por él. Pero no tan solo cuando decimos sí, provocamos el poder de Dios. Cuando decimos sí, Dios comienza algo nuevo. Dios dice, heme aquí. ¿Y usted sabe quién fue el que comenzó algo nuevo? La Biblia nos enseña que dijo que sí, fue Ananías. Ananías, Dios lo llamó y le dijo, tú tienes una tarea difícil. ¿Cuál es la tarea? Tienes que orar por Saulo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Yo orar por Saulo? Imposible. Todo el mundo sabía que Saulo era perseguidor de la iglesia, los mataba, hacía que no hacía para contra la iglesia. Pero Ananías, instrumento me es él.
ve y úngelo. Y él humildemente dijo, está bien, me puede ser que me cueste la cabeza, pero vamos a orar por él. Dios lo dijo, él dijo que sí. Y en ese momento Ananías ora por Saulo. En ese momento él recupera la vista, recibe el Espíritu Santo, fue bautizado. ¿Y usted sabe qué pasó después de eso? Pablo fue el apóstol que evangelizó a los mundos gentiles. Y hoy estamos aquí gracias a Pablo. Pablo fue el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, dejando a nosotros una doctrina y una enseñanza. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo se acuerda de Pablo, pero nadie se acuerda de Ananías, porque la oración de Ananías fue que provocó que naciera un Pablo. Gracias a uno, impactó a muchos. Por eso, amada iglesia, yo quiero que puedas entender en la mañana de hoy, tu obediencia puede desbloquear el propósito de otros. Dios usa a una persona común para activar destinos extraordinarios. Por eso yo te quiero enseñar en esta mañana, amada iglesia. Si se acuerdas, había un ejército completo con miedo para ganar o tratar de vencer a los filisteos. Pero ocurrió algo poderoso, y es que Jesús tenía un ejército de uno. Y ese ejército de uno se llamaba David. El ejército de miles de Saúl no conquistó a Goliat, pero el ejército de Dios de uno conquistó a Goliat y a los filisteos. Yo quiero dejarte en esta mañana, amada iglesia, yo no sé que tú puedas limitarte en tu corazón, no sé qué miedos puedas tener en tu corazón, pero hoy Dios te dice, no solo crees, permanece. No solo permanece, sirve. Porque ¿sabes qué, amada iglesia? Este momento en que vivimos, allá afuera hay muchas crisis. Allá afuera hay muchos problemas, hay situaciones, igual que tú y yo podemos tenerlo. Pero hay algo que el mundo allá afuera necesita, el amor de Dios. Y ¿sabes qué? El amor de Dios cuando se activa, eso significa servicio. Allá afuera hay gente que tiene hambre, no necesita una palabra, lo que necesita es pan. Allá hay mucha gente sola, no necesita que le demos un discurso, necesita acompañamiento. Hay gente que hay enfermos, que nadie los visita, no necesita que llevemos un tratado, necesita que estemos con ellos mano a mano. A veces en la vida, amada iglesia, es más fácil decirle, cuenta conmigo, que tú cambiar tu agenda y sentarte al lado de él una hora y escucharlo. A veces se te hace más fácil, cuídate, te quiero mucho, amén. Pero es más fácil ir al supermercado, comprarle una compra y llevársela. Porque ¿sabes qué, amada iglesia? Allá afuera el mundo está cansado de palabras. Allá afuera el mundo está cansado de que tú le des historia. En internet ven Facebook, ven todo eso y ven todas las historias cristianas. Muchas palabras bonitas, muchas palabras que inspiran. Pero gente necesita el amor en acción. Que toque, que transforme, que haga la diferencia, que provoque que alguien que parece que está muerto, viva. ¿Por qué? Porque no vive por la palabra que quizás o el cuento chino que le podamos decir, no, por las acciones de amor. Porque cuando la Biblia dice, cuando le haces a uno mis pequeños, es como me lo hicieras a mí. Cada vez que tú le sirves a alguien, tú estás sirviendo a Jesús. Cada vez que tú le buscas una oportunidad de bendecir a alguien, tú estás declarando que tú estás haciendo la obediencia de Dios. Por eso yo te invito en esta mañana, amada iglesia, Dios está buscando a uno que esté dispuesto a decir que está dispuesto a construir algo que impacte la vida de muchos. Pero yo quiero dejarte, quizás tú me puedes decir hoy, Fernando, yo no tengo fuerza ni para levantarme. Quizás tú puedes decir, Fernando, se oye bien las palabras, las entiendo, pero no tengo fuerza. Ya no aguanto más. Si tú supieras lo que yo estoy viviendo, tú me entenderías. Y yo te puedo decir, lo más seguro te puedo entender. Pero yo quiero decirte algo que me dijeron a mí en mi peor momento. Algo que en el momento más complicado, donde literalmente 2 más 2 no daba 4, donde la nevera estaba vacía, donde el carro no sé qué pasaba con él. En ese momento difícil, cuando yo estaba en lo peor, Jesús me dice, Fernando,
Tú no necesitas estar completo para servirme. Tú lo que necesitas es estar disponible y yo me encargo de lo demás. Y hoy estoy aquí, iglesia, porque hace 3 años y medio le dije a Dios, sí, cuenta conmigo. No entendía, no comprendía, todo estaba patas arriba, no había sentido, no había nada. Pero el sí abrió la puerta para hoy yo estar aquí. Quizás te limitas porque lo que estás viviendo no es fácil. Hoy yo te invito a decir, yo le dije sí. Es tiempo que tú también le digas sí. Quizás no entiendes, quizás algo te falta, quizás la chequera no te cuadra. Quizás los sueños no han llegado, quizás hay muchas preguntas y pocas respuestas. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Yo aprendí algo en este camino. Y es que yo prefiero dejar de preguntarle a Dios el por qué y decirle, Señor, aquí estoy. Si en algo soy útil, úsame. Porque las preguntas yo no las voy a cambiar, pero mi disposición, eso sí lo puedo cambiar. Y hoy, amada iglesia, hoy vamos a tener una experiencia hermosa. Hay un equipo que le dijo sí a Dios. Y ese equipo se está moviendo a Puerto Rico en los próximos días. ¿Y sabes qué? No es cuántas personas son o cuán grande el equipo es. Lo importante no es la cantidad. Lo importante es que el mismo Dios que estuvo con David están con ellas. ¿Y sabes qué? La misma victoria que Dios le dio a David le va a dar al equipo que dijo que sí. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cuando ellas pisen Puerto Rico se libere el poder de Dios, porque el Jehová de los ejércitos camina con ellas. Que la palabra que ellas declaren liberen, que las acciones que ellas hagan sanen. ¿Por qué? Porque hubo personas que aunque no entendieron, dijeron sí. Aunque no tenían todo, dijeron sí. Aunque muchas cosas pueden faltar, dijeron sí. ¿Y sabes qué, amada iglesia? ¿Qué pasa cuando alguien le dice sí a Dios? El cielo se abre y la tierra es impactada. Por eso, amada iglesia, tu mejor decisión es decirle sí. Sí quiero servir aunque no entienda. Sí quiero ayudar, sí quiero ser brazo. Hoy, cuando termine la iglesia, hay un equipo que estará dando información para poderte unirte a nosotros a seguir bendiciendo. Hoy reconocemos el día de los ministerios. Hay un ministerio que te está esperando. Hay un ministerio que te está esperando. Pero ¿sabes qué? Hay una vida allá afuera que también te está esperando y necesita que tú llegues. Necesita que tú seas ese instrumento que Dios va a utilizar para liberarlo, para restaurarlo, para levantarlo. ¿Por qué? Porque tus acciones van a provocar que el cielo se mueva a favor tuyo. Yo te digo, iglesia, hubo muchos que quizás se confundieron. La experiencia de Gedeón nos enseña que empezaron 30,000, pero terminaron 300. El otro ejército eran 120,000 contra 300. ¡Wow! ¡Qué comparación! Pero ¿sabes qué? 300 con la antorcha de fuego en sus vidas vencen a 120,000 sin ningún problema. Porque la cantidad no limita lo que Dios puede hacer, pero la disponibilidad provoca que el cielo se abra.